debate acerca sobre un largometraje y un cortometraje, que son las campañas de invierno y los perros de Amundsen, y pues el espacio es suyo. Así que si quieren podemos empezar hablando sobre el proceso creativo o lo que ustedes. Adelante. Es un gusto haber visto estas dos producciones. Son realmente impactantes y me parecen así como que me hicieron explotar un poco la cabeza. No me gusta hablar de que sean películas filosóficas, digamos. Son películas que, en el caso de las campañas de invierno, tratan la filosofía como otra película podría tratar la pintura, ¿no? O sea, como un terreno, como un territorio, como diría Deleuze, ¿no? Esa película está en el territorio de la filosofía. Esa pulsión viene de ahí, viene de poblar el vacío que yo percibí en aquel momento en Elísea y aún más en mi ciudad natal cuando regresé, ¿no? Y de ahí se empezaron a crear esos seres que empezaron a poblar el vacío y con los que yo tenía una especie de relación muy particular y psicótica, ¿no? Porque les atribuía canciones o textos, ¿no? Y en este caso, las películas, que estas dos que ustedes vieron, yo las atribuyo a un cineasta que inventé, pero no las firmo con el nombre de ese cineasta porque enredaba mucho más temas de distribución, festivales. Es complejo hablar sobre el cine de Rafael, es una propuesta muy autoral, aunque el equipo con el que trabajamos, que fueron principalmente 5 personas como cabeza de equipo, fuimos un crew pequeño para grabar, aportaron muchísimo desde el inicio y desde el desarrollo del proyecto. Y algo interesante de Rafa, que me gusta mucho como director, esto lo digo desde productora, es que él es muy adaptable a los procesos. Sus ideas creativas se mantienen y su línea y su visión de trabajo se mantiene, pero puedes dialogar con él para encontrar nuevas formas de filmar estas películas. La practicidad de las situaciones, ¿no? Cómo adaptarnos a hacer posible ese rodaje. Un rodaje de 15 días, casi 2 semanas y un poco más, una preproducción de 1 semana, con algunos recursos propios, con crew que estaba dispuesto a asociarse a la película y también con un inversor socio de la película mexicano que nos apoyó. Rafa responde a varios grandes apotegmas del cine, dado por cineastas como Glauber Rocha, que dice que para filmar solo hace falta una idea y una cámara, o Tarkovsky, que decía que estás viendo cine cuando te incomoda realmente lo que estás viendo, cuando te pone en crisis, cuando te demuestra que todo no está establecido. Me llama mucho la atención una de las frases que dice uno de los personajes de las campañas de invierno es precisamente que la realidad es lógica, pero la lógica es irreal. Por ende, la lógica también es algo creado. A veces hay que saber cómo leer también a Rafa, sino una cuestión también que propone nuevas formas de lectura de lo audiovisual. Por eso decía, nos pone en crisis. Hay que leerlo como un poema. Me interesó mucho tratar de ubicar elementos en común, ¿no? entre las dos películas que vimos, que evidentemente me remitió a Siga Bertov, a esa onda del cine soviético de los 20s, y esta propuesta, ¿no? Del cine ojo, 28 personas conectadas. Está bueno, está bueno. También hay mucho de poesía, como Rafael mismo dijo, ¿no? Una poesía dicha, además de. Hay una voz poética en voz alta que creo que es una recurrencia muy fuerte en ambas piezas. En las campañas de invierno yo veo mucho de lenguaje teatral. Hay ciertos planos que son muy teatrales, ¿no? Planos abiertos, personajes estáticos, pero organizados dentro del cuadro para que todos sean vistos. Porque yo no trabajo con guión nunca en la vida. Trabajo con distintas cosas. A veces arranco con objetos, con un mapa conceptual, con notas garabateadas en una libreta, con una especie de raros storyboards ahí que yo dibujo malísimo y los entiendo yo solo. Y eso es lo que hay, de verdad, no hay guión. No es una cosa de erudición, que es algo que me he topado en Europa a veces con mis películas, como que les parece mal que uno ponga elementos culturales otros en las películas. Y eso pasa siempre con los centros de poder y es algo que sí me preocupa mucho. Por ejemplo, lo hace Sundance muchísimo, lo hacen muchísimo los festivales y fondos europeos. A veces te tarjetean, o sea, dicen, usted es de Colombia, usted de lo que sabe es de la guerrilla, usted es de México, de lo que usted sabe es de la cuestión de la violencia. Pero si tú eres de México y a ti lo que te interesa es la astronomía y los cyborgs y no sé qué,
Eso Sundance no te va a dar un peso para que hagas eso. En Los Perros de Amundsen está ese mundo que tú decías que viene del archivo, que parte es archivo y parte es filmado con mis tíos tirándole poliespuma ahí, eso es el Polo Norte. Pero cuando lo mezclas con la expedición de Amundsen y todo eso está filmado en una Bolex, de verdad parece que ese tipo está en la avioneta volando y ese es mi tío con un recorte aquí echándole. Pero en ese momento, de nuevo, vuelve ese encanto que desapareció del cine, del estudio. O sea, los cines, ese cine clásico que se hizo en Hollywood en los 30 y los 40, que sabemos que es estudio, Alejo Alas, que fue el montador de la película, en general lo dejé que él montara como él entendiera la película. No que le di una escaleta de hierro. Le dije, mira, estas son las posibles escaletas, haz lo que te dé la gana, por varios días ahí, y además la montamos un tiempo récord porque se editó en un mes por ahí, yo no dormía. Sí me remitió mucho en todos los momentos y en todo lo que has estado hablando respecto a Deleuze, ¿no? En el sentido de lo territorial, de los umbrales, que eso es lo que a mí más me llamó la atención, es esta forma como se interrelaciona, ¿no? El texto, poco texto, pero que es sumamente rico en el sentido del lenguaje distorsiona. En cambio, la imagen tiene una fuerza y una potencia poética muy, muy importante. Son obras abiertas definitivamente que implican al público, que no están digeridas, pues, que el público mismo necesita de alguna manera trabajarlas para hacerse una idea. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad, por tomarse este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.